En el capítulo anterior, ambos hermanos asistieron por primera vez a las clases de la academia. Cuando llegaron al salón que les correspondía, se encontraron con Izuku y Uraraka. Deku se había sorprendido al ver a los hermanos en la academia con el uniforme. Tras una breve interacción entre ellos, el profesor de la clase llamado Aizawa se había presentado ante los alumnos y les pidió que se pusieran lo que parecía ser una prenda de ropa para entrenar o practicar. En los vestidores, la mayoría de los estudiantes varones se impresionaron por lo bien trabajado que estaban el cuerpo de Meliodas y Celdris. Y otros pocos se fijaron en el tatuaje que posee Meliodas en su brazo. Aunque les llamaba la atención, no preguntaron qué significaba al respecto y una vez preparados salieron al patio. Allí el profesor les dice que harán una prueba y que expulsaría al que quedara en la última posición. Meliodas también había conocido a una chica llamada Momoya Oyorozu, quien en un principio pensó que se trataba de una reencarnación de Elizabeth. Aunque anteriormente en el salón de clases había sentido en ella la magia del clan de las diosas. No quiso indagar mucho en su vida. Una vez terminaron las clases, ambos hermanos se juntaron con el grupo de chicos del salón en el que estaba Izuku cuando apareció Mael. Capítulo 6. La advertencia de Mael. Y si es necesario, también vine para detenerte, dijo Mael mirando fijamente a ambos hermanos, generando así un ambiente de tensión entre los chicos. ¿Detenerlos? No entiendo. ¿De qué está hablando ese hombre?, preguntó curiosamente y algo nerviosa Uraraka acercándose a sus compañeros. ¿Detenernos? Aún no hemos hecho nada que debería preocuparte. ¿Y si así fuera? ¿Estás seguro de querer desafiarnos?, dijo con voz seria Celdris mirando fijamente a Mael. Realmente no quiero llegar a un conflicto con ustedes. En el pasado fuimos hermanos aunque fuera una mentira. Pero si debo hacerlo para proteger a todos de otra guerra contra los demonios, entonces estoy dispuesto a hacerlo, dijo Mael alterando por completo a los chicos, quienes aún estaban allí escuchando todo atentamente. Lo que más les había sorprendido fue escuchar las palabras guerra y demonios. Inesperadamente para ellos, esta discusión estaba escalando rápidamente hacia algo tan grande como una guerra que no tenían tiempo para procesar todo esto. No estoy interesado y tampoco quiero que surja otra guerra santa. Muchas vidas se perdieron en aquellos días por esa ridícula enemistad entre los clanes, dijo seriamente Meliodas olvidándose por completo de dónde se encontraba. Al escuchar estas palabras, hasta había recordado algo junto a su hermana Itsuka. Se trataba de una de las historias que les había contado su madre. Aunque nunca les contó en detalle sobre todo lo que había pasado. Solo sabían que la Guerra Santa fue un conflicto entre diosas y demonios en el pasado. Antes de que los humanos perdieran su capacidad para usar magia y que los clanes de las hadas y gigantes desaparecieran. ¿Guerra Santa? ¿Qué es eso? ¿Es algo como las cruzadas o algo así?, preguntó Ida. A lo que hasta quería contestar esta pregunta. Pero francamente no sabía si debía hacerlo o no. En parte tenía el miedo de que si se enteraban que él era un demonio lo trataran de manera distinta o que se alejaran de él y su hermana. Por más que le pesara en ese momento, solo pudo responder lo siguiente. No lo sé. Pero por la forma en la que están hablando, no creo que se refieran a eso. ¿Qué quieres decir con eso?, volvió a preguntar Ida esta vez con algo de preocupación. En ese momento Mael preguntaría. Entonces, ¿por qué liberaron tal cantidad de poder hace unos días? ¿Cuál fue el motivo detrás de esto? Ante esto, Meliodas y Celdris contestan a la pregunta de Mael diciendo que fue para que los profesores de la academia los tomaran en serio ya que iban a probar su fuerza. Esto sorprendería a los chicos. Sin embargo, este asombro pasaría un poco desapercibido debido a que les era difícil creer que dos chicos de sus edades desafiaran y más aún derrotaran a héroes profesionales. Sin embargo, lo que escucharon a continuación los confundirían aún más. Los humanos perdieron el uso de la magia hace más de 2000 años. Aunque hayan recuperado su magia, no hay razón para hacer esto.
dijo Mael cuando de repente una voz masculina se escucharía. ¿Magia? Disculpe, pero eso que usted dice no es cierto. La magia no existe y nunca ha existido. Quien dijo esto se trataba nada más que de Ida. Quien interrumpió ya que le parecía que la conversación que estaban escuchando ya no tenía sentido alguno. Al momento de ser interrumpidos, ambos hermanos y Mael voltearon a ver al chico y tanto Celdris como Meliodas volvieron en sí mismos y a su actitud antes de que llegara Mael al lugar. Disculpa, dijo Mael dirigiendo su mirada al chico de lentes. Ah. Esto. Soy Ida Tenya. Y había dicho que la magia no existe. Dijo Ida al ver que Mael se había dirigido a él. Ya veo. En ese caso, ¿cómo puedes explicar los poderes de tus amigos y el nuestro? Dijo Mael con una voz calmada y amable. A lo que Ida le responde diciendo que se tratan de los Quirks. Este nombre le llamó la atención a Mael y miró con confusión a los hermanos. A lo que Celdris contesta diciendo: los humanos no han recuperado su capacidad de usar la magia. Sin embargo, desarrollaron algo parecido. Ellos lo llaman quirks o singularidades. No es magia como tal, pero se puede percibir de manera similar. Ante esta respuesta, Mael pudo comprender por qué Ida había dicho lo de antes. Pero aún así, Mael podía sentir la magia demoníaca en Asta de Koitsuka. Entiendo. Y esos héroes que tú dices también poseen estos quirks. ¿Pero qué hay de ustedes tres? Ustedes son diferentes a los otros. Ustedes son demonios, dijo Mael viendo a los tres chicos. Esto llamó la atención de Uraraka e Ida. A lo que es Meliodas quien habla. Así es. Ellos también son demonios. Aunque no como nosotros. Sé que para ustedes dos esto es muy complicado de entender o incluso de creer. Pero les aseguro que es verdad. No planeábamos decirlo hasta dentro de un tiempo. Pero veo que necesitan una explicación al respecto. Ante esto, Meliodas comenzaría a contar su historia. Cómo era su vida hace 5000 años y cómo su mundo cambió luego de conocer a Elizabeth y cómo terminó maldecido por su propio padre. En este punto Meliodas se había dejado muchas cosas en el tintero. Muchas cosas sin explicar ya que consideraba que aún no era el momento adecuado. Lo que más sorprendía del relato de Meliodas era el hecho de que ha vivido por más de 5000 años al igual que su hermano y que éste lo había matado en el pasado. Pero sin lugar a dudas, todo lo que Meliodas decía no hacía más que incrementar las dudas de ambos estudiantes y de corroborar algunas cosas que habían escuchado hasta Eitsuka de su madre. Y una de las grandes cosas que había omitido deliberadamente Meliodas era la existencia de los 10 mandamientos y los 7 pecados capitales. Ya que gracias a las creencias actuales, los 10 mandamientos tenían que ver con el cristianismo y los 7 pecados capitales eran considerados los grandes males de la humanidad. Aún no era momento para revelar esta información. Quizás si Gouter estuviera con ellos, sería más fácil que comprendieran todo esto. Pero sin la ayuda de él todo era más complicado. Después de toda esta explicación, Uraraka estaba fascinada por esta historia mientras que Ida aún mantenía un ligero margen de escepticismo. Lo que más difícil era de creer era el hecho de que todos estos registros e historias se hubieran perdido en el tiempo y fueran sustituidos por completos por otros. Aunque también era un hecho de que pudiera realmente haber pasado. No dejaba de parecer algo muy conveniente para la historia que estaba contando Meliodas. Luego de toda esta conversación, Mael mira nuevamente a ambos hermanos y dice: me alegro que todo esto haya sido solo un malentendido. Aún así, es un gusto poder verlos nuevamente. Celdris. No has cambiado nada en estos 2000 años. Creí que estarías en el reino demoníaco gobernando como el nuevo rey demonio. Ante esto, Celdris responde que en un principio era lo que había planeado. Pero luego volver a reunirse con Meliodas había cambiado algo de parecer. Además del hecho de que Helda también quería pasar más tiempo en el mundo humano. Sin embargo,
También afirmó que hay ciertos momentos en los que debe ir a comprobar que todo esté en orden. Esto es debido a que la conexión entre el mundo humano y el inframundo ya no es como antes, y ahora es más complicado atravesar de un mundo a otro. Al escuchar esto, todos los chicos allí quedaron con sus bocas abiertas. Tenían frente a ellos a un verdadero rey demonio. Además de eso, lo más sorprendente era que estaba en su misma clase y parecían unos chicos comunes y corrientes. Pero todo este ambiente agradable cambió nuevamente de forma repentina cuando Mael dijo las siguientes palabras a Meliodas. Pensé que habías dejado el mundo humano después de aquello. Lo lamento mucho. ¿Cómo has podido sobrellevar esa carga durante todo este tiempo? A lo que Meliodas responde diciendo. Pensé en hacerlo. Pero con lo que había pasado luego de derrotar a nuestro padre. Solo pude vagar durante años hasta que me reencontré con Celdris. Y no ha sido fácil. Pero estoy bien. Hoy la he vuelto a encontrar. Pero ya no es como antes. La forma en la que hablaba Meliodas se podía percibir un ápice de melancolía y nostalgia. Los chicos allí presentes no sabían de qué estaban hablando ya que Meliodas había omitido las muertes de Elizabeth y la maldición que ella poseía. La última parte de la respuesta de Meliodas había llamado la atención de Mael. Ya que si lo que decía era verdad, significaba que Elizabeth había vuelto a reencarnar. Esto producía felicidad pero también algo de tristeza en él. Ya que no sabe si ella volverá a sufrir todo lo que había sufrido en el pasado. Y aunque quisiera intervenir, sabe que no puede hacer mucho por ella y que al final de todo, de alguna forma se enamoraría nuevamente de Meliodas. Ante esto, Mael dice. ¿Ella ha vuelto? ¿Y qué es lo que harás? A lo que Meliodas responde. Aún no lo sé. Tengo que pensar en ello. Pero juro que esta vez no dejaré que nada le pase. No permitiré que vuelva a ocurrir. Esto lo había dicho con un rostro determinado y serio. Lo que llamaría la atención de los chicos allí presentes ya que no entendían nada de lo que estaban hablando. Ante esto, Mael se sorprende un poco e inmediatamente cierra sus ojos mientras muestra una ligera sonrisa. Después de esto se dispone a irse sin antes decirle unas palabras a Meliodas y Celdris. Ya es hora de irme. Espero poder verlos de nuevo en el futuro. A lo que Meliodas le contesta diciendo. Claro Mael. Puedes ir al Boarjat cuando quieras. Sin embargo cuando se había elevado un poco Mael volvió a mirar a los hermanos y dijo. Por cierto. Lo que hicieron hace unos días alteró algunas cosas en el reino celestial. No estoy seguro si habrá sido a causa de eso. Pero cuando ustedes liberaron su poder pude sentir por unos instantes su poder mágico. Es posible que gracias a eso ella comience a despertar de su letargo. Si eso ocurre, trataré de convencerla para que cambie de parecer. Pero si no puedo, será mejor que estén preparados. Esto último dejó a Meliodas y Celdris bastante serios por unos momentos. Pero rápidamente regresaron a una actitud más calmada y relajada y trataron de volver a la conversación que tenían antes de que llegara Mael. Aunque este cambio brusco e inesperado de ambiente y actitudes era demasiado raro para los chicos. Al igual que ellos trataron de volver a su conversación anterior. Sin embargo, las últimas palabras de Mael dejaron en alerta a ambos hermanos. Saben perfectamente que puede llegar a ocurrir si ella despertara. Lo que significaba que tenían que hacer todo lo posible para asegurar las vidas de la mayor cantidad de personas. Pasaron los días. En las mañanas todos los estudiantes tenían clases normales. Mientras que en las tardes pasaban a las clases del curso de héroes. Uno de estos días en la tarde. Llegó All Might con su clásica entrada a todo volumen. Emocionando así a los estudiantes quienes por primera vez veían a All Might en persona. Bueno. Casi todos los estudiantes. Quienes no se emocionaron tanto fueron claramente Meliodas y Celdris. Quienes ya lo conocen desde hace años. Y hasta. Quien aunque sabe y piensa que All Might es un gran héroe. No le entusiasma tanto como el querer conocer a Yami el Toro Negro.
ya que se trata del héroe que lo había salvado en su infancia. Luego de que All Might anunciara que tocaba el entrenamiento de combate, señala hacia un lugar en la pared para que luego salieran unos compartimientos que contenían los trajes que se habían hecho con las especificaciones que los estudiantes habían mandado previamente a la academia. Aunque hubieron algunos que no hicieron esto. Como lo era en el caso de Asta. Izuku. Y también Meliodas y Zeldris. Estos últimos no tenían necesidad de hacer esto. Puesto que Zeldris aún guardaba su típico traje rojo con bordes blancos y sus guanteletes de acero. Mientras que Meliodas recreó su traje de cuando era el líder de los 10 mandamientos. Un traje de color blanco con bordes de color negro con un interior de color rojo oscuro. Unos guantes del mismo color y acabados, mientras que en vez de unas botas o zapatos, tenía en su lugar unas glebas de acero las cuales tuvo algunas dificultades para conseguir. En ambos trajes, la parte del cuello se elevaba tapando la piel. En realidad, parecían más unos villanos que héroes. Pero eso a ellos no era de importancia. Simplemente cumplieron con lo que pedía la academia con respecto a los trajes de héroes. Nuevamente estando en los vestidores de hombres. Ambos hermanos llamaron la atención de los chicos. Pero ahora, la mayoría de ellos se fijaron en el tatuaje que lleva Meliodas en su brazo. A lo que es un chico de cabello rojo llamado Kirishima Eijiro quien pregunta por esto. Y Meliodas simplemente contesta aunque mintiendo. Diciéndole que se lo había hecho unos meses antes de entrar a la academia. Lo cual sorprendió a los chicos. Pero cuando Kirishima preguntó si el tatuaje significaba algo, Meliodas tardó unos segundos en contestar y mintió nuevamente. Diciendo que no significaba nada y que solo le había gustado el tatuaje. Esto decepcionó un poco a Kirishima y a los chicos que estaban interesados en esto pero también lo entendieron. No era necesario que un tatuaje tuviera un significado. Por lo que terminaron de vestirse y salieron al lugar donde iba a comenzar el entrenamiento. Al llegar al lugar, se podía ver cada uno de los trajes que habían sido diseñados para los estudiantes. Incluso el traje de Asta era algo similar al de Kirishima. Solamente que este era de color negro y cubría solo una parte de sus brazos junto a los hombros. Y dejaba también al descubierto gran parte de su pecho y espalda. Dejando a la vista su cuerpo trabajado. El cual ya se había desarrollado más después del examen de ingreso gracias al entrenamiento en la casa de Meliodas. Cuando Izuku llegó, Uraraka dijo unos cumplidos sobre su traje. Diciendo que aunque fuera simple parecía ser bastante cómodo. Mientras que él estaba más que nervioso producto del traje de Uraraka. Mientras que a su vez, Asta solamente pensaba que ella se veía bien en su traje y también elogió el traje de su amigo Izuku. All Might comenzaría a explicar en qué consistiría el entrenamiento de combate. Tratándose de una pelea por equipos. Pero cuando escucharon esto, tanto Meliodas como Zeldris no querían participar. Principalmente porque no quieren llamar demasiado la atención. Aunque ya lo hacían bastante solamente por sus actitudes. Pero aún así tienen que participar y All Might lo sabe. Por lo que los trata como otros estudiantes más a pesar de conocer su fuerza. Y All Might dijo. Debido a que esta clase cuenta con un número impar de estudiantes. Uno de los equipos tendrá 3 integrantes. Y también como nos faltará un equipo. 2 de ustedes volverán a hacer el entrenamiento junto con el grupo faltante. De esta forma, los equipos que se formarían serían los mismos. Salvo por el grupo de Izuku. Ya que este sería el equipo que sería conformado por 3 personas. Asta, Izuku y Uraraka. Pero Meliodas y Zeldris quedarían juntos como equipo. Luego de sortear los equipos que se enfrentarían, se revela que el grupo de Izuku se enfrentaría a Bakugo y a Ida. Esto sorprendió y puso algo nervioso a Izuku. Pero rápidamente se calmó y con un rostro serio. Volteó a ver a Bakugo. Quien intentaría intimidarlo con su mirada. Pero esto no funcionaría ya que Deku se mantendría firme en su mirada demostrando su determinación. Luego de que los demás estudiantes se retiraran a la sala donde verían cada combate. Deku y su grupo tendrían unos minutos para preparar un plan de acción. Pero aún así se podía ver a Izuku nervioso ya que era la primera vez que se enfrentaba a Bakugo. Uraraka intenta calmarlo dándole ánimos. Pero Deku en realidad no está desanimado. Es más,
Ni siquiera él lo sabía, pero sentía una cierta emoción por poner a prueba todo lo que había aprendido con Meliodas y Celdris. Tras escuchar cómo Izuku admira y ve a Bakugo, Asta le responde diciendo: puede que tú lo veas así. Pero creo que lo estás sobreestimando demasiado. Aún así, si quieres enfrentarlo solo, entonces Uraraka y yo iremos contra Ida. Esto último lo dijo con una sonrisa mientras era apoyado por Uraraka. Esto. Aún no sé qué cosas pueden hacer ustedes. Aún no asimilo del todo que ustedes sean demonios. Pero demos nuestro mejor esfuerzo. Esto lo dijo Uraraka algo avergonzada pero también animada. Tal brillo que brotaba de ella cautivó a ambos chicos, quienes sonrieron y respondieron positivamente. De este modo, comenzó el primer combate del entrenamiento. Y lo primero que hicieron Izuku y Asta fue crear unas alas en sus espaldas con la materia oscura, y Deku cargó a Uraraka para entrar por una ventana unos pisos más arriba. Al ver que ambos chicos hicieron esto, los demás estudiantes que estaban observando esto a través de los monitores quedaron asombrados. Se preguntaban qué clase de quirks tenían que no solo les potenciaba las aptitudes físicas. Al momento de entrar al edificio, los tres chicos comenzaron a caminar de manera cautelosa siguiendo las palabras de Deku, ya que él es el que mejor conoce a uno de los oponentes. Sin embargo, lo que Bakugo no sabe es que tanto Deku como Asta pueden percibir su quirk. Por lo que cuando estaban cerca de él, Deku dijo: ya está aquí. Inmediatamente después de decir esto, Bakugo apareció de manera sorpresiva por un costado atacando a su vez. Aunque el ataque había levantado polvo ya que había impactado contra la pared, Uraraka había sido la única que había retrocedido debido a la impresión. Deku y Asta se habían quedado en su lugar ya que sabían que no recibirían daño. Sin embargo, se cubrieron igualmente por el polvo. Vamos, Deku. No trates de esquivarme, dijo Bakugo desvaneciendo el polvo en el área. Pero Izuku mantiene su rostro serio y aparentemente calmado y contestó: sabía que vendrías por mí. Eso estaba claro. Kacchan. Al ver que Izuku parecía estar calmado, Bakugo se irrita un poco y sonríe maliciosamente y dice mientras ataca nuevamente: voy a molerte los huesos pero suavemente. No quiero quedarme sin combate. Pero sin que él lo pudiera esperar, Deku se lanza contra él y primeramente conecta un golpe fuerte en su abdomen mientras que al mismo tiempo bloqueaba el ataque de Bakugo. Aprovechando el bloqueo, Deku utiliza una llave y derriba a Bakugo estrellándolo contra el piso. Al ver esta acción, Uraraka queda sorprendida y emocionada al igual que los demás estudiantes en la sala de monitores. Y mientras Bakugo estaba en el suelo, Deku dijo lo siguiente: Kacchan. Casi siempre empiezas con un gancho derecho. ¿Cuántas veces crees que lo he visto? Solía escribir comentarios sobre cualquier héroe que me dejara con la boca abierta en los cuadernos como el que lanzaste por la ventana. Mientras él decía todo esto, Bakugo lo miraba con molestia mientras se ponía en pie, y Deku agregó: mi Deku no siempre significará inútil. Mi Deku significa tú puedes. Estas últimas palabras sobresaltaron un poco a Uraraka ya que habían sido las mismas que le había dicho a Izuku el día que apareció Mael. Mientras que Asta sonreía al ver la determinación de su amigo. En ese caso, nosotros iremos por Ida, dijo Asta mientras llamaba a Uraraka para que lo siguiera. A su vez, tanto Meliodas como Celdris mostraron una sonrisa, la cual se podía ver con mayor claridad en el rostro de Meliodas. Esto era debido a que pudieron ver cómo Izuku había dejado de ser ese chico tímido y ahora parecía ser uno más confiado y centrado. La pelea entre Bakugo y Deku se llevaría casi de la misma forma. Salvo que Deku ya no estaría huyendo todo el tiempo de Bakugo y de vez en cuando usaría el One for All ya que podía controlar una pequeña parte gracias al entrenamiento que tuvo. Y además de eso, habían ocasiones en las que usaba la fuerza que le concedía al ser un demonio para contrarrestar algunos golpes de Bakugo. La disposición de Deku para luchar irritaba mucho a Bakugo, quien no conseguía entender cómo era posible que el enclenque que siempre había molestado ahora mostrara tal poder y confianza en sí mismo. A su vez, para los estudiantes en la sala de monitores,
La batalla entre Bakugo y Deku era un espectáculo digno de ver. Pero aún con todo esto que pasaba, Deku recibía más daño del que conseguía bloquear o provocar. Mientras tanto con Asta y Uraraka lograron encontrar el lugar donde estaba Ida y al entrar lo primero que pudieron observar es que el lugar estaba completamente limpio. Lo que impedía que Uraraka pudiera usar su Kirk. Aunque más que concentrarse en eso, ella estaba tratando de aguantar su risa debido a la actuación de Ida como villano. Sin embargo, aunque para Asta esta actuación le parecía excelente, no se dejó llevar por la impresión y logró mantener la compostura. Por lo que hizo que Uraraka se pusiera seria nuevamente y trataron de enfrentar a Ida juntos. El plan era que Asta entretuviera a Ida y que Uraraka avanzara sigilosamente. Pero este plan se vio frustrado por la velocidad de su oponente. Y también porque Asta no quería usar sus espadas imbuidas en su poder mágico porque no quería herir a su compañero de clase. Ya que no es tan rápido como Meliodas o Celdris. Trató de llamar la atención de Ida en la medida de que le fuera posible sin poner en riesgo a Uraraka. Pero cuando ella conseguía acercarse un poco al objetivo, Ida la alejaba de ella usando su velocidad. Pero faltando ya poco para que terminara el combate. Deku es sorprendido por Bakugo, quien ya tenía cargado uno de sus guantes con su sudor. Que gracias a su Kirk, este sudor funcionaba como una bomba. Por lo que apuntó su brazo contra Izuku y jaló una argolla que se encontraba encima del guantelete. Liberando así una gran explosión que por fortuna había pasado a un costado de Izuku, pero la onda expansiva se pudo sentir por todo el lugar. Tal fue la explosión, que había logrado abrir un agujero en la pared y también derribar a Izuku y dañarlo en el proceso. Tras recuperarse un poco y escuchar las palabras hilarantes de Bakugo, Deku usa el comunicador en su oído para decir lo siguiente a sus compañeros. Asta. Voy a usarlo. Imagino que tienen problemas con Ida. Así que tú también usa eso. Uraraka. Cuando Asta inmovilice a Ida, captura la bomba. Aunque en un principio Asta no quería usar sus espadas, no tuvo más remedio que hacerlo debido al tiempo que le quedaba. Por lo que acerca su mano a su pecho y en él se formaría una especie de círculo oscuro y al instante una espada comenzó a salir de ella. Esto sorprendió tanto a Uraraka y Ida, como también a todos los estudiantes. Era la primera vez que veían algo como esto. Muy bien, Uraraka. Con esto podremos ganar, dijo Asta con una sonrisa. A lo que Ida, saliendo de su papel de villano, dijo. Oye, Asta. ¿Qué planeas hacer con eso? Sin embargo, Asta le contesta que no tiene que temer. Que solamente será como un ligero pinchazo. Esto sobresaltó un poco a Ida. Pero con esto en mente, estaba más que determinado a esquivar a Asta. Mientras que con Izuku, él se pondría en pie y estaría en guardia, esperando el momento en que Bakugo repitiera el mismo ataque. Pero es la voz de All Might la que se escucharía por los altavoces advirtiendo a Bakugo que si volvía a usar ese ataque, destruiría el lugar que debía proteger. Esto alteró y molestó en gran manera a Bakugo. Por lo que resignándose, decide atacar y conectar varios golpes fuertes contra Izuku, quien se había distraído por la voz de All Might. Mientras todos veían lo que estaba pasando, todos los estudiantes estaban diciendo que era mejor detener la pelea. A lo que es Celdris quien habla diciendo. ¿Acaso no han entendido el fin de este entrenamiento? Se trata de una simulación de un combate real. Detenerlo ahora significa detener cualquier avance que cualquiera pueda conseguir. La experiencia en estos casos lo es todo si no posees habilidades para el combate. Y además de eso, si esto fuera una pelea real y ustedes actuaran como lo hacen ahora, todos estarían muertos. Todo esto lo había dicho con su voz fría y seria mientras mantenía sus brazos cruzados y miraba los monitores. A lo que es Meliodas quien hablaría ahora diciendo. Estoy de acuerdo con mi hermano. De nada sirve tener un entrenamiento de combate si van a detenerlo si algo pareciera ir mal. Además, los villanos no siempre querrán huir de los héroes para evitar ser arrestados. Hay otros que lo único que desean es asesinar a otros héroes. ¿Qué harían en esos casos? Aunque no lo había dicho de la misma forma que su hermano, sí se podía ver que lo decía de manera muy seria. Esto también había llegado a All Might,
quien recordó el día cuando su maestra había sido asesinada por All for One. Gracias a las palabras de Celdris y Meliodas, el ambiente en la sala de monitores se había vuelto algo tenso y silencioso. Pero todo cambió cuando vieron a Izuku. Todos quedaron asombrados por el contraataque que había hecho. Mientras Meliodas y Celdris hablaban, Deku había activado su marca oscura y con esto utilizó la materia oscura para curar todas sus heridas. Lo que se mostró como una flama de color negro pasando por todo su cuerpo. Esto sorprendió a Bakugo y Deku dijo: «Realmente. Quiero ganarte, pedazo de idiota». Al escuchar esto, Bakugo se lanza con la idea de asestar un fuerte golpe en el rostro de Deku para dejarlo inconsciente. Pero Izuku aprovechó el fortalecimiento y la fuerza que le da a su primera marca y lo combinó con el pequeño porcentaje que puede manifestar del One for All, aumentado un poco por el fortalecimiento de su cuerpo, resultando así en un fuerte golpe en el estómago de Bakugo, el cual lo hizo escupir saliva y mandarlo a volar contra la pared. El fuerte golpe lo había dejado desorientado por unos instantes. Tiempo más que suficiente para que Deku cogiera la cinta de captura y se la pusiera a Bakugo. Todos estaban sorprendidos. Incluso el mismo All Might, ya que pudo ver cómo su sucesor es capaz de controlar el One for All sin romperse en el proceso. Mientras que a la vez que esto pasaba, Asta lograría enterrar la punta de su espada en la pierna de Ida y así activar su habilidad mágica, impidiendo así que Ida pudiera usar su Kirk. Esto lo había sorprendido mucho y pensaría que era algo como el Kirk del profesor Aizawa. «Asta. ¿Qué fue lo que hiciste?». A lo que Asta le responde: «Esto. Ya que sabes que soy un demonio, sabrás que puedo usar magia. Y esta espada está imbuida en mi poder mágico. Lo único que hice fue bloquear tu Kirk con mi magia». Esto lo dijo con una sonrisa. Mientras que a la vez que ellos hablaban, Uraraka aprovechó para capturar la bomba. De esta forma, habían logrado ganar justo a tiempo. Luego de esto, al ver el espectacular desempeño de Izuku en la pelea, los demás chicos de la clase se presentaron y fueron amables con él. El resto de los combates de entrenamiento serían los mismos hasta que llegó el turno de Meliodas y Celdris. Y sus oponentes eran Kirishima y una chica llamada Achido Mina. Al momento de que el equipo fue anunciado, tanto Asta como Izuku dieron un suspiro de alivio y Asta dijo: «¡Qué alivio! No quería tener que enfrentarme a ellos». Esto fue escuchado por Uraraka e Ida, quienes estaban cerca de ellos viendo los monitores, y estas palabras les había llamado la atención. «¿Por qué dices eso? ¿Lo dices por lo del otro día?», preguntó Uraraka curiosamente. Ante esto, otros chicos habían escuchado el comentario de Asta y un chico llamado Tokoyami Fumikage preguntó lo siguiente: «¿Lo dices porque fueron los que consiguieron el puntaje máximo en el examen?». A lo que Asta responde diciendo: «¿Cómo decirlo? No me gustaría enfrentarme a ellos ya que me vencerían muy fácilmente. Y francamente, creo que ninguno de nosotros podría contra ellos». Estas palabras dichas con tanta seriedad hicieron que todos los estudiantes voltearan a ver los monitores. La disposición de los equipos es la siguiente. Meliodas y Celdris son los villanos que tienen que defender la bomba, mientras que Mina y Kirishima son los héroes que deben capturar la bomba o capturar a los villanos. El lugar en el que llevarían a cabo el entrenamiento era un almacén que era de 3 pisos de altura y solo contaba con un cuarto cerrado que se encontraba en el tercer piso. Mientras que la segunda y primera planta estaban vacíos y una gran cantidad de luz pasaba por el tragaluz del edificio. Entretanto, Mina y Kirishima planeaban sus movimientos. Meliodas le dijo unas palabras a su hermano. «Celdris. Sé que esto no te emociona y es una pérdida de tiempo para nosotros. Pero al menos trata de no herir gravemente a nadie. ¿Qué te parece si actuamos como hace 5000 años?» A lo que Celdris le contesta: «¿Hablas del momento antes o después de que traicionaras al clan demoníaco?». Ante esta respuesta, Meliodas se acerca a su hermano y tras una palmadita en su espalda dijo: «Vamos, Cel. Ya sabes de lo que hablo. Me refiero a cuando tú y yo servíamos a nuestro padre. ¿Qué te parece?». A lo que Celdris suelta un pequeño suspiro y dijo: «Lo sé, Meliodas. Solo estaba bromeando. Además, no me parece mala idea. Quizás así aprendan algo más».
A Meliodas le sorprendió el hecho de que Celdris dijera que estaba bromeando. Más que nada porque Celdris no es de las personas que gusta de decir bromas. Pero aún así, Meliodas sonrió y pasaron a ubicarse en sus respectivos puestos. Lo primero que pensaron Kirishima y Mina es que se encontrarían con Meliodas y Celdris apenas entrarán al almacén. Pero lo primero que vieron y los sorprendió en gran manera era ver que la bomba se encontraba flotando y rodeada por lo que parecía ser una burbuja negra a la altura de la segunda planta. El impacto fue tal que Kirishima se preguntó en voz alta cómo era posible que estuviera allí flotando y, más importante, qué debieran hacer para poder alcanzarla. De la nada, el sonido de la puerta del almacén cerrándose con fuerza los había sorprendido y rápidamente voltearon para ver qué pasó. Solamente para ver que la puerta estaba cerrada pero sin ninguno de sus oponentes a la vista. De repente, una voz fría e intimidante se escucharía en lo alto. Quedarse mirando la bomba sin preguntarse dónde puede estar su oponente no es bueno. Quien diría esto era nada más que Celdris, quien se encontraba con los brazos cruzados y con un rostro casi sin emociones. Las palabras de Celdris hicieron que tanto Mina como Kirishima voltearan a verlo y también sintieran algo de incomodidad. Esto debido al tono que estaba ocupando Celdris cuando de repente una persona cayó frente a ellos y dijo con una voz similar a la de Celdris pero mucho más intimidante: si actúan de esta forma en un futuro seguramente acabarán muertos. Sería una pena que eso sucediera ahora, ¿no es así? Quien dijo esto era Meliodas, quien tras levantar su mirada se podía ver una sonrisa malvada la cual comenzó a asustar a los chicos frente a ellos. Esperen. Se supone que esto es un entrenamiento. No tienen que ir tan lejos, ¿verdad? Dijo Mina muy nerviosa debido a la tensión que generaban Meliodas y Celdris. Mientras que del otro lado de los monitores, incluso los estudiantes comenzaron a sentir escalofríos al ver la sonrisa malvada de Meliodas. Pero algo les había llamado la atención. Y esto era una especie de dibujo en la frente de ambos hermanos. Luego de que Mina hiciera su pregunta, Celdris bajaría de la segunda planta de un salto y le respondió: así es. Esto es un entrenamiento. Pero también es una simulación de un combate real. Y en los combates reales, hay veces que los héroes mueren. ¿No es así? Esto último lo dijo mostrando también una sonrisa malvada que alteró por completo a los chicos. Bien. ¿Qué es lo que harán? ¿Pelearán contra nosotros o prefieren tratar de capturar la bomba? Dijo Meliodas manteniendo su sonrisa. A lo que los chicos, aunque algo temblorosos debido a su situación actual, se miraron mutuamente y armándose de valor decidieron luchar. Pero todo este valor no serviría para nada, ya que Celdris se movería rápidamente y golpearía en el pecho a ambos chicos y luego retrocedería. Ciertamente el golpe fue bastante fuerte y su velocidad sorprendió a todos. Pero cuando Kirishima quiso usar su Kirk y endurecer su cuerpo, no ocurrió nada y comenzó a entrar en pánico. Al ver esto, Mina intentaría expulsar líquido de su cuerpo similar al ácido, pero al igual que con Kirishima, su Kirk no se activaba. Por lo que ella comenzó a preguntarse qué estaba pasando. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Preguntó Mina ya asustada. Y Celdris respondió: tranquila. Es solo algo temporal. ¿Qué quieres decir? Preguntó Kirishima ante lo dicho por Celdris. Y él respondió: he sellado sus quirks. Lo que significa que no podrán usarlos hasta que yo se los devuelva. Esto alteró muchísimo a los chicos y retrocedieron unos pasos. Desde el punto de vista de ellos, podría decirse que ahora mismo estaban viviendo una pesadilla en carne propia. ¿No atacarán? Bueno, en ese caso seremos nosotros, dijo Meliodas al ver que los chicos no se movían. Al escuchar estas palabras, tanto Mina como Kirishima intentaron defenderse en la medida de lo posible. Pero en tan solo cuestión de segundos, ambos estaban en el piso y con la cinta de captura amarrada en una de sus extremidades. ¿Pero qué? ¿Cuándo fue que pasó esto? Se preguntaban para sí mismos estando en el piso. Mientras que en la sala de monitores,
Todos los chicos allí presentes estaban sorprendidos por lo breve del entrenamiento y comprendieron lo que quiso decir Asta con no querer enfrentarse a Meliodas y Celdris. Y como resultado de este entrenamiento de combate, se podría decir que los demás chicos tenían una mezcla de emoción y también incomodidad. Por una parte estaban emocionados de tener a dos compañeros que eran fuertes y además muy rápidos. Pero también algo incómodos ya que al verlos actuar como villanos. Por un momento era como ver a dos personas realmente peligrosas. Pero este sentimiento de incomodidad se vería aplacado por el cambio en los rostros de Meliodas y Celdris. En especial en el de Meliodas ya que es el más expresivo de los dos. Siento que hayan tenido que pasar por eso, chicos. Pero creímos que les serviría para poder tener una perspectiva más amplia para el futuro. Dijo Meliodas mientras ayudaba a Kirishima a ponerse de pie. Y poco después, Celdris le devolvería sus quirks a los chicos.